Capítulo 1 Renacimiento. Cuando recuperé la conciencia, sonó una música suave y melodiosa de fondo. Abrí los ojos y me sentí desorientada por un momento, solo para darme cuenta de que la escena frente a mí me resultaba extrañamente familiar. Había renacido el mismo día de mi compromiso con Richard. Frente a mí había un joyero y la voz de mi madre resonaba en mis oídos. Este es el regalo de compromiso de Richard para ti, póntelo y serás oficialmente su prometida. No necesité abrirlo para saber lo que contenía. Un anillo de diamantes de un quilate de estilo común. Lo había comprado la secretaria de Richard sin que él siquiera lo mirara. Lancé una mirada cínica a la mesa. Richard estaba concentrado en elegir la comida, mientras los demás me miraban con satisfacción. Me sentí como una caja de regalo, empaquetada, con precio y entregada. Nadie se molestó en preguntar si la caja de regalo estaba dispuesta, y a nadie le importó si tenía sus propias ideas. Pero en esta nueva vida, ya no quería ser una herramienta para la familia Blanca. Tenía los mismos derechos que mi hermano. ¿Por qué toda mi vida tenía que estar planeada para mí solo porque era una niña? Me puse de pie. Me negué a casarme con Richard. La sonrisa de mi madre se congeló por un momento y su tono se volvió frío. Joanna, siéntate. Los demás siguieron charlando, desestimando mis palabras. Mi madre incluso me tiró al suelo. Siéntate y compórtate. Me sacudí la mano y repetí, más fuerte esta vez, me niego a casarme con Richard. Bofetada. Una bofetada fuerte cayó sobre mi cara y mi madre me regañó. Joanna, te has vuelto atrevida. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Richard es una bendición para ti. ¿Qué derecho tienes a ser tan exigente? Te digo que quieras o no, te casarás con él. Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas de las manos, pero no sentí dolor. Miré fijamente a mi madre. Ella siempre había utilizado los lazos familiares para controlarme, obligándome a vivir la vida que ella había planeado. Pero, ¿realmente se preocupaba por mí? Su amor siempre había estado reservado para su hijo, Ryan White. Con voz temblorosa pero con una determinación inquebrantable, le respondí, si tanto te gusta Richard, ¿por qué no te divorcias de papá y te casas con él? Mi madre se quedó atónita. Joanna, ¿te has vuelto loca? ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi padre, con expresión severa y que exudaba autoridad, espetó, discúlpate. Ja. Solté una risa fría y con un arranque de fuerza volqué la mesa. Joanna. ¡Qué mocosa! La habitación se sumió en el caos. Mi padre, con el rostro ensombrecido por la ira, intentó golpearme, mientras el padre de Richard trataba de calmarlo. Yo observaba la escena con una sonrisa fría, dispuesto a marcharme en cualquier momento. La discusión atrajo al director del hotel, y junto a él llegó uno de los accionistas del hotel, Lucas Sommer. Me giré para mirarlo y, en cuanto volví a ver ese rostro joven y apuesto, no pude controlar mis emociones. Corrí hacia él y me arrojé a sus brazos. En mi vida pasada lo había abrazado incontables veces, pero nunca lo había sentido tan real como ahora. Joanna. Joanna. Lucas estaba igualmente atónito. No habíamos estado tan cerca desde que nos distanciamos y él no sabía cómo reaccionar. Me acurruqué en su pecho y lo miré. Lucas Sommer, ¿puedes llevarme lejos? Capítulo 2 El pasado. Lucas y yo crecimos en el mismo barrio. Fuimos compañeros de infancia, siempre juntos. Cuando estábamos en el jardín de infantes él era como mi guardián, siempre cuidando de mí. Éramos novios desde la infancia y los sentimientos surgieron entre nosotros de forma natural. Pero mis padres no lo vieron así. Mi madre me prohibió acercarme a Lucas. El origen de ese chico es demasiado pobre para ti. Siempre que me veía con él, me pegaba. Con el tiempo mi espalda se convirtió en un lienzo de cicatrices. Cuando eso no funcionó, recurrió a las amenazas. Si te acercas a él nuevamente, la familia White destruirá a los Sommers. Tus padres tienen el poder de hacerlo desaparecer de este mundo. ¿Entiendes? Me asusté y decidí alejarme de Lucas. Lo evitaba, elegía asignaturas que no le gustaban y hacía que una niñera me recogiera todos los días para evitar caminar con él. Un día me cerró el paso en la puerta del aula. Joanna, ¿qué hice mal? ¿Por qué me ignoras?
Lo miré en silencio. No hiciste nada malo. Después de la secundaria, me enviaron a una universidad, solo para mujeres mientras que Lucas fue a Oxford. Él se fue a estudiar al extranjero, mientras que yo permanecí atrapada en las expectativas de la familia White, esperando el día en que cumpliría mi propósito después de la graduación. Aunque estábamos muy lejos, no podía evitar pensar en él. Después de la graduación, Lucas regresó a China para iniciar su propio negocio, según se dice, muy ocupado. Mientras tanto, seguí los planes de mis padres y me comprometí con Richard, un heredero rico. Gracias a mí, la familia White obtuvo muchos recursos y prosperó. Mis padres estaban orgullosos de mí y decían que era una buena hija. Cuando mi hermano se hizo cargo del negocio familiar, la familia White ya estaba bien establecida en la capital. Pero nadie me preguntó si yo era realmente feliz. Después del matrimonio, Richard se entregó a un estilo de vida hedonista, saliendo con modelos jóvenes e incluso trajo mujeres a casa durante mi periodo posparto. Me contagió de enfermedades, cortó todos mis vínculos sociales y me obligó a ser sirvienta en su casa. Constantemente me menospreciaba y torturaba, lo que finalmente me llevó a una depresión severa. Me comuniqué con mis padres y mi hermano en busca de ayuda, pero me dijeron que ahora era parte de la familia Smith y que no tenía nada que ver con la familia White. Dijeron que estaba siendo demasiado dramática, que vivía una vida de lujo y aún así me quejaba. Mi madre incluso me advirtió que no me metiera en el camino de Richard, amenazándome con que si causaba algún problema que afectara el negocio familiar, me haría la vida imposible. Una noche me quedé parada en la azotea, con el pelo despeinado, la ropa desgarrada, llorando desesperada. Fue entonces cuando salté. Perdí la vida. Pero mi alma no se disipó. Se quedó junto a mi cuerpo observando cómo los transeúntes gritaban, llamaban a la policía y marcaban el 911. La primera persona en llegar no fue Richard ni mi familia. Fue Lucas Sommer. Mi cuerpo quedó destrozado hasta el punto de no poder reconocerlo. Estaba casi frío cuando manipuló mis restos y notificó a mi familia. Cuando colocaron mi cuerpo en una bolsa para cadáveres, de repente apartó el bastón y tocó mi rostro destrozado. Una lágrima cayó en mi ojo. Susurró: lo siento por haber llegado tarde. Pensé que era el final. Pero luego llegaron los años de su incansable búsqueda. Lucas expandió su imperio agresivamente y, bajo su aplastante presión, tanto la familia White como la Smith se arruinaron, mientras que la familia Sommer ascendió al poder. Pero no se detuvo allí. Envió a sus hombres a cobrar las deudas, lo que llevó a mi familia y a Richard al borde de la ruina. Al final, los arrestaron. Una vez que todo estuvo arreglado, Lucas pareció liberarse de todas sus cargas. De repente su edad se adelantó. Nunca se casó y dejó toda su riqueza a mi hija. Una mañana su fuerza vital y mi alma desaparecieron juntas junto a mi tumba. Ahora tenía la oportunidad de volver a estar frente a él. Esta vez le pedí que me llevara lejos. Capítulo 3. Te deseo. Al escuchar mi pedido, sus ojos se suavizaron instantáneamente y una luz brillante brilló en ellos mientras asentía solemnemente. Vamos. Salí del caos de la sala privada y seguí a Lucas en medio de los regaños de mis padres. Algunos padres nacen para cobrar deudas. En mi vida pasada pagué sus deudas. En esta vida escaparía de la jaula. Aunque me cubrieran las tormentas no me arrepentiría. Lo seguí hasta su coche. Arrancó el motor, pero no se alejó. En cambio, me sonrió burlonamente. ¿La niña obediente ha aprendido a desafiar a sus mayores? Me volví para mirarlo. El calor en mi palma era tangible y su presencia llenaba el aire. La idea de que él luchara contra las familias White y Smith por mí, envejeciendo solo, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Lucas, confundido, preguntó: ¿qué pasa? Me mordí el labio. No tengo a dónde ir ahora. ¿Puedes llevarme? Su nuez de Adán se movió y su mirada se oscureció un poco. Joanna, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Asentí con seriedad. Por favor, déjame entrar. En mi vida pasada, él había vigilado mi tumba durante décadas. Ahora en esta vida no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Este hombre valía la pena. Su agarre se hizo más fuerte inconscientemente y su calidez se hizo aún más intensa. Dijo: vámonos a casa.
Seguí a Lucas hasta su casa. Hacía mucho que se había mudado de la casa de la familia Summer y ahora vivía solo. Con los años, se había hecho un nombre en la capital. Su apartamento tenía 3 habitaciones y 2 salas de estar. Lucas me dijo que eligiera la habitación que quisiera y que pronto me entregarían los artículos de primera necesidad. Mientras miraba alrededor de su habitación, algo en el estante de almacenamiento me llamó la atención. Una muñeca Barbie linda y delicada, pero fuera de lugar en su espacio minimalista. Era un regalo que le había hecho cuando tenía 5 años. A cambio me había regalado una figura de madera de un caballo, pero mi madre había destrozado el caballo de madera en cuanto lo traje a casa. ¿Qué es esta basura? ¿No sabes que podría estar contaminada? Si traes cualquier otra cosa a casa, te echaré a la basura junto con ella. Después de eso, dejé de aceptar regalos de nadie. Sin embargo, el caballo de madera de Lucas permaneció para siempre en mi corazón. Su voz interrumpió mis pensamientos. Joanna, te he estado observando en silencio. Aunque tu vida parece glamurosa por fuera, tu sonrisa siempre ha sido rígida y nunca hay luz en tus ojos. Siempre he sentido que no eras feliz. Si antes solo me lo imaginaba, los acontecimientos de hoy lo han confirmado. No se vive bien en la familia White. Sus emociones estaban ocultas en lo profundo de sus ojos, pero su voz era suave y reconfortante, como si estuviera ofreciendo un consejo a un amigo. Hoy lo hiciste bien. Dar el primer paso te permitirá liberarte más fácilmente del control de la familia White. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Me di vuelta y lo miré, diciéndole suavemente, gracias. Solo entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos. Si levantaba la cabeza, aunque fuera un poco, podría besarlo. Me sentí tentada. Mi alma había estado con él durante décadas sin poder tocarlo. Ahora, con solo un ligero movimiento, podía sentir sus labios contra los míos. Pero antes de que pudiera actuar, Lucas se apartó, luciendo un poco incómodo. Tengo algunas cosas que hacer en la oficina. Deberías descansar. Sus orejas estaban ligeramente enrojecidas. Capítulo 4. Recuperando lo que es mío, Lucas se fue a trabajar y yo me quedé en su casa. Huir de un compromiso no era una cuestión sencilla. Después de más de 20 años de control y planificación, mis vínculos con la familia White estaban profundamente entrelazados. Liberarme no iba a ser fácil. Efectivamente, al tercer día, mi madre me llamó con su voz estridente que cortaba el aire. Joanna, ¿cuánto tiempo más vas a seguir tonteando? Vuelve a casa. Alejé el teléfono de mi oído y pregunté con calma, ¿se ha cancelado el compromiso con la familia Smith? Ella explotó como un petardo, gritando, ¿cancelar qué? Hija desagradecida. Escapándote con otro hombre el día de tu compromiso. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? A Richard no le importa tu pasado y aún así está dispuesto a casarse contigo. Deberías estar agradecida al cielo. Vuelve y discúlpate con la familia Smith. Aunque ya me esperaba este resultado, aún así sentí una punzada de tristeza. Me negué a casarme con Richard. Quiero casarme con Lucas Summer. Mi madre se quedó helada por un momento y luego montó en cólera. ¿Has perdido la cabeza? ¿Ese chico de la familia Summer? Su familia no puede ayudarnos en los negocios en absoluto. Suspiré. Mamá, eso es todo lo que soy para ti. Solo una herramienta para obtener ganancias económicas. Hizo una pausa como si estuviera avergonzada antes de estallar. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Ese chico Summer te incitó a hacer esto? Solo espera. Iré a buscarte. Será mejor que vuelvas y reflexiones sobre tus acciones. Solté una risa fría y colgué el teléfono. Al final me encontrarían. Esconderse no era una solución permanente. Además, en esta nueva vida, no permitiría que las familias White y Smith siguieran prosperando. Como hija mayor de la familia White, yo tenía una participación en el negocio familiar. En esta vida, recuperaría lo que me correspondía por derecho. Esa noche, cuando Lucas regresó, encontró que yo había preparado la cena e incluso había abierto una botella de vino. Lo saludé con una sonrisa que me iluminó el rostro. ¿Has vuelto? La cena está lista.
Me miró sorprendido y luego se sentó a probar la comida. Está buena. Salud. Levanté mi copa y chocamos las copas. El calor del vino se extendió por mi cuerpo, llenando la habitación con un calor agradable. Me quité la chaqueta y dejé al descubierto un vestido lencero de seda debajo. Lucas no pudo ocultar su asombro cuando su mirada me recorrió. Pensando en la desesperación de mi vida pasada y en su existencia solitaria, reuní todo mi coraje, tomé un sorbo de vino y me incliné hacia él. Se quedó helado. Sus pupilas se dilataron de la sorpresa cuando apreté mis labios contra los suyos. Me sentí como si ambos estuviéramos borrachos, perdidos en la pasión del momento. Sus dedos rozaron mi hombro y me hicieron sentir una descarga eléctrica. Pero justo cuando las cosas estaban a punto de intensificarse, Lucas se detuvo de repente. Su voz ronca rompió el silencio. Joanna, ¿sabes lo que estás haciendo? Asentí con la cabeza, con el corazón acelerado. Por supuesto, Lucas Summer. Te deseo. Su rostro se sonrojó y, a pesar del evidente deseo en sus ojos, tembló mientras me ayudaba a ponerme la chaqueta de nuevo. Su mirada se desvió, evitando la mía. Lo que quieras, te lo daré. Pero no puedo cruzar esa línea contigo. ¿Por qué? Porque me gustas. Sus ojos se encontraron con los míos, serios e inquebrantables. Me importas, no solo por placer físico. Joanna, porque me gustas, te respeto. Esperaré hasta que me entregues tu corazón por completo. Si no lo haces, prefiero ser tu amiga para toda la vida. Este tonto, mi corazón te ha pertenecido durante tanto tiempo. Sabía que no importaba lo que dijera ahora, él no me creería. Pero eso no importaba. Teníamos todo el tiempo del mundo. Necesitaba su ayuda, su cooperación. Así que le conté mi plan. Lucas escuchó en silencio, estupefacto, con los ojos llenos de incredulidad, pero pude ver un destello de autoburla en lo profundo de su mirada. Estuve confundida por un momento, pero luego me di cuenta de que él pensaba que estaba usando sus sentimientos. No pude evitar reírme, aunque no intenté explicarlo. Simplemente asentí con seriedad y dije, cuando consiga lo que quiero, tú recibirás tu parte justa. Hasta el último trocito. Capítulo 6. Exposición. Después de esa noche volví a casa de la familia Witte. Naturalmente me castigaron y regañaron duramente. Después de arrodillarme durante 2 horas, finalmente recibí su perdón. Mi madre me ordenó que visitara a la familia Smith al día siguiente para disculparme personalmente. Esa noche preparé la cena como gesto de contrición. Mientras llevaba los platos a la mesa, Ryan Witte regresó a casa. Cuando me vio, solo se burló. ¿No estabas huyendo de la boda? ¿Por qué has vuelto? Sonreí con picardía. Hermano, has vuelto. Lávate las manos y comamos. Ryan me miró fijamente. Llámame señor Witte. ¿Crees que eres digna de ser mi hermana? Joanna, conoce tu lugar. Aunque lleves el apellido Witte, no eres más que una sirvienta nacida para servirme. No te engañes pensando que eres una verdadera hija de la familia Witte. Sonreí humildemente. Tienes razón. En los días siguientes hice lo que me pidieron. Visité a la familia Smith para disculparme, trabajé diligentemente en casa y me encargué de todas las tareas domésticas sin quejarme. Mis padres mantenían la apariencia de una familia feliz, dándome órdenes de vez en cuando y recordándome cómo comportarme como una buena esposa después del matrimonio. Pero Ryan, malcriado desde la infancia, era arrogante y a menudo recurría a pegarme o regañarme. Seguí adulándolo, actuando con más humildad que una criada, inclinando la cabeza y sometiéndome a él. Después de una semana, había reunido suficiente material. Había cámaras instaladas en la sala de estar y esa noche, tarde, le envié un mensaje a Lucas. 10 minutos después, su hacker se había infiltrado en nuestro sistema de vigilancia y había copiado todas las imágenes. Al día siguiente se volvió viral. Un vídeo titulado La vida real de una heredera adinerada encabezó la lista de tendencias, mostrando fragmentos de las imágenes de vigilancia en nuestra sala de estar. En el vídeo le llevé a Ryan un plato de sopa, pero él lo tiró al suelo. Inmediatamente me arrodillé para limpiar lo que se había derramado, mientras él se reía burlonamente. También había vídeos de mí siendo castigada,
con mi madre sentada en el sofá, sosteniendo un plumero, sermoneándome sobre la conducta adecuada de una esposa. Y más imágenes de mí planchando ropa, barriendo el suelo, limpiando las mesas, lavando verduras y lavando los platos. Poco después se supo que me estaban obligando a comprometerme con Richard. Junto a esto surgieron informes escandalosos sobre sus gastos desmedidos en clubes nocturnos y sus escapadas con bailarinas en hoteles. Las discusiones en línea fueron incesantes y el tema ganó cada vez más fuerza. ¿Heredera? Más bien una sirvienta. No puedo creer que a esta princesa mimada la traten peor que a una sirvienta en casa. La familia Witte no tiene corazón. ¿Cómo pudo la señora Witte ser tan cruel con su propia hija? ¿Y obligarla a casarse con Richard? ¿Vale la pena casarse con él? La familia Witte es inhumana. Pobre Joanna. Capítulo 7. Un plan. En medio de la intensa presión pública, el valor de las acciones de la familia Witte se desplomó y los acuerdos que estaban negociando se cancelaron abruptamente. Mi padre estaba tan ansioso que le aparecieron herpes labiales en las comisuras de los labios y mi madre descargó su frustración conmigo. ¡Qué mocosa! ¿Filtraste esto? Sabía que no podías confiar en ti. La miré con expresión lastimera. No lo hice. Mamá, solo tú y papá tienen acceso a las imágenes de vigilancia. No puedo acceder a ellas. Hizo una pausa y yo agregué rápidamente. Además, soy tu hija. ¿Por qué haría algo que dañara la reputación de nuestra familia? Ya me arrepiento de haberme escapado del compromiso. Nunca volvería a hacer algo tan tonto. Estaba medio convencida y murmuraba, ¿podrían haber pirateado las imágenes de vigilancia? Justo en ese momento, Ryan llegó a casa. Me maldijo y luego revisó las imágenes de vigilancia. No tardó mucho en confirmar que efectivamente el sistema había sido comprometido. Mi madre apagó las cámaras y me empujó con fuerza. Entra en internet y aclara que hiciste todas esas cosas voluntariamente. No te obligamos a hacer nada de esto. Me moví lentamente. Mamá, ¿aclararlo servirá de algo? Sin pruebas contundentes, todos asumirán que me obligaste a hacerlo. Ella entró en pánico y caminaba de un lado a otro frenéticamente. Ryan sugirió algunas ideas, pero eran ridículas. Al ver su pánico hablé con calma. En realidad tengo una idea. Dime algo. El problema clave en este momento es que me están tratando como a una sirvienta y me están obligando a casarme con Richard. Si cambiamos la narrativa para mostrar que hice todo por voluntad propia y que realmente quiero casarme con Richard, podría ayudar. Eso es obvio. Por supuesto, ya sabes si es voluntario. Mi madre me miró con enojo. Sí, la familia Blanca sabía que no era voluntario, pero ¿les importaba? Sonreí con amargura y continué. Si tuviera suficiente poder y recursos, todo lo que hiciera se consideraría voluntario porque, lógicamente, no tendría que seguir las órdenes de nadie. Mi madre frunció el ceño. ¿A qué te refieres?, dije con total naturalidad. Si tú y papá firman un acuerdo que me otorga el 5% de las acciones de una corporación blanca, ¿qué pensarán las personas cuando vean las imágenes? Ryan se puso inmediatamente de pie y gritó. Sigue soñando. La corporación Witte es mía. No tiene nada que ver contigo. Mi madre pensó un momento y finalmente entendió la idea. Pensarán que todo es falso o que lo haces solo para llamar la atención. Pero luego entrecerró los ojos con sospecha. Joanna, ¿estás intentando arrebatarle la herencia a Ryan? Le respondí con serenidad. Por supuesto que no. Solo agrega una cláusula que diga que el acuerdo quedará sin efecto una vez que me case. Ella lo pensó un momento, pero aún no estaba segura. Yo insistí. Si el clamor público continúa, la familia Smith podría cancelar el compromiso. En realidad, la familia Smith no cancelaría el compromiso. La reputación de Richard ya estaba empañada y ninguna familia respetable querría que su hija se casara con él. En medio de la intensa presión pública, el valor de las acciones de la familia Blanca se desplomó y los acuerdos que estaban negociando se cancelaron abruptamente. Mi padre estaba tan ansioso que le salieron herpes labiales en las comisuras de los labios, y mi madre descargó su frustración conmigo. ¡Qué mocosa! ¿Filtraste esto?
Sabía que no se podía confiar en ti. La miré con expresión lastimera. No lo hice. Mamá, solo tú y papá tienen acceso a las imágenes de vigilancia. No puedo llegar hasta ahí. Hizo una pausa y rápidamente añadí, además, soy tu hija. ¿Por qué haría algo que dañara la reputación de nuestra familia? Ya me arrepiento de haberme escapado del compromiso. Nunca volvería a hacer algo tan tonto. Estaba medio convencida, murmurando. ¿Podrían haber pirateado las imágenes de vigilancia? Justo en ese momento, Ryan llegó a casa. Me insultó y luego revisó las imágenes de vigilancia. No tardó mucho en confirmar que efectivamente el sistema había sido pirateado. Mi madre apagó las cámaras y me empujó con fuerza. Entra en internet y aclara que hiciste todas esas cosas voluntariamente. No te obligamos a hacer nada de esto. Me moví lentamente. Mamá, ¿aclarar las cosas servirá de algo? Sin pruebas contundentes, todos asumirán que me obligaste a hacerlo. Entró en pánico y caminó frenéticamente. Ryan sugirió algunas ideas, pero eran ridículas. Al ver su pánico hablé con calma. En realidad tengo una idea. Escúpelo. El problema clave en este momento es que me están tratando como a una sirvienta y me están obligando a casarme con Richard. Si cambiamos la narrativa para mostrar que hice todo por voluntad propia y que realmente quiero casarme con Richard, podría ayudar. Eso es obvio. Por supuesto, ya sabes si es voluntario. Mi madre me miró con enojo. Sí, la familia Blanca sabía que era involuntario, pero ¿les importaba? Sonreí con amargura y continué. Si tuviera suficiente poder y recursos, entonces todo lo que hiciera sería visto como voluntario porque, lógicamente, no tendría que seguir las órdenes de nadie. Mi madre frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Dije con total naturalidad. Si tú y papá firman un acuerdo que me otorga el 5% de las acciones de una corporación blanca, ¿qué pensarán las personas cuando vean las imágenes? Ryan se puso de pie de inmediato y gritó, sigue soñando. La corporación White es mía. No tiene nada que ver contigo. Mi madre pensó un momento y finalmente entendió la idea. Pensarán que todo es falso o que lo haces solo para llamar la atención. Pero entonces entrecerró los ojos con sospecha. Joanna, estás tratando de tomar la herencia de Ryan, le respondí serena. Por supuesto que no. Solo hay que añadir una cláusula que diga que el acuerdo queda sin efecto una vez que me case. Ella lo pensó un momento, pero aún no estaba segura. Insistí un poco más. Si el clamor público continúa, la familia Smith podría cancelar el compromiso. En realidad, la familia Smith no cancelaría el compromiso. La reputación de Richard ya estaba empañada y ninguna familia respetable querría que su hija se casara con él. Pero mi madre, agotada por la crisis, se puso aún más ansiosa y llamó inmediatamente a mi padre. En medio de la intensa presión pública, el valor de las acciones de la familia Blanca se desplomó y los acuerdos que estaban negociando se cancelaron abruptamente. Mi padre estaba tan ansioso que le salieron herpes labiales en las comisuras de los labios, y mi madre descargó su frustración conmigo. ¡Qué mocosa! ¿Filtraste esto? Sabía que no se podía confiar en ti. La miré con expresión lastimera. No lo hice. Mamá, solo tú y papá tienen acceso a las imágenes de vigilancia. No puedo llegar hasta ahí. Hizo una pausa y rápidamente añadí, además, soy tu hija. ¿Por qué haría algo que dañara la reputación de nuestra familia? Ya me arrepiento de haberme escapado del compromiso. Nunca volvería a hacer algo tan tonto. Estaba medio convencida, murmurando. ¿Podrían haber pirateado las imágenes de vigilancia? Justo en ese momento, Ryan llegó a casa. Me insultó y luego revisó las imágenes de vigilancia. No tardó mucho en confirmar que efectivamente el sistema había sido pirateado. Mi madre apagó las cámaras y me empujó con fuerza. Entra en internet y aclara que hiciste todas esas cosas voluntariamente. No te obligamos a hacer nada de esto. Me moví lentamente. Mamá, ¿aclarar las cosas servirá de algo? Sin pruebas contundentes, todos asumirán que me obligaste a hacerlo. Ella entró en pánico y comenzó a caminar frenéticamente.
Ryan sugirió algunas ideas, pero eran ridículas. Al ver su pánico les hablé con calma. En realidad tengo una idea. Escúpelo. El problema clave en este momento es que me están tratando como a una sirvienta y me están obligando a casarme con Richard. Si cambiamos la narrativa para mostrar que hice todo por voluntad propia y que realmente quiero casarme con Richard, podría ayudar. Eso es obvio. Por supuesto, ya sabes si es voluntario. Mi madre me miró con enojo. Sí, la familia Blanca sabía que no era voluntario, pero ¿les importaba? Sonreí con amargura y continué. Si tuviera suficiente poder y recursos, todo lo que hiciera sería visto como voluntario porque, lógicamente, no tendría que seguir las órdenes de nadie. Mi madre frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Dije con total naturalidad. Si tú y papá firman un acuerdo que me otorga el 5% de las acciones de una corporación blanca, ¿qué pensarán las personas cuando vean las imágenes? Ryan se puso inmediatamente de pie y gritó, «Sigue soñando. La corporación Witte es mía. No tiene nada que ver contigo». Mi madre pensó un momento y finalmente entendió la idea. Pensarán que todo es falso o que lo haces solo para llamar la atención. Pero entonces entrecerró los ojos con sospecha. «Joanna, ¿estás intentando arrebatarle la herencia a Ryan?». Le respondí con serenidad. «Por supuesto que no. Solo agrega una cláusula que diga que el acuerdo quedará sin efecto una vez que me case». Ella lo pensó un momento, pero aún no estaba segura. Yo insistí. Si el clamor público continúa, la familia Smith podría cancelar el compromiso. En realidad, la familia Smith no cancelaría el compromiso. La reputación de Richard ya estaba empañada y ninguna familia respetable querría que su hija se casara con él. Pero mi madre, agotada por la crisis, se puso aún más ansiosa y llamó inmediatamente a mi padre. Unas horas después, mis padres tomaron la decisión final de firmar el acuerdo. Después de todo, los recursos de la familia Smith eran invaluables. Firmar un acuerdo pequeño y arriesgado ahora podría rendir el doble de beneficios más adelante. Sin embargo, todavía no confiaban del todo en mí y exigieron que pasara una noche con Richard primero, para asegurarse de que el trato estuviera cerrado. Mi padre me miró con una mirada fría y escrutadora. «Joanna, no nos culpes por ser tan duros. Casarse con Richard es bueno para todos». Bajé la cabeza obedientemente. «Lo entiendo, papá». Esa noche Richard estaba en una discoteca de fiesta. Después de averiguar su ubicación, mi padre hizo que un chofer me llevara allí. Cuando salí del auto, el chofer me recordó, «Señorita, nuestra gente estará vigilando. Debes encontrar al señor Smith». Me burlé. «Lo entiendo». Tenían miedo de que volviera a escaparme, pero el plan no había terminado. No me iría tan fácilmente. En la sección VIP más lujosa encontré a Richard, que estaba bebiendo y riendo con una hermosa mujer. En cuanto me vio, me atrajo bruscamente hacia su lado. «Vamos, señorita Witte, tómese una copa». Me obligó a tragar whisky y me atragantó. Sus amigos lo miraron con picardía y se rieron. Me abrazó con más fuerza y se jactó, «Mi prometida, la conejita más pura». ¿No es adorable? Reprimí mis náuseas y le entregué la llave de la habitación, susurrándole al oído, «Te estaré esperando en la habitación». Richard se quedó paralizado, luego sus ojos se iluminaron. Besé su mejilla y le di una palmadita en el pecho con una sonrisa sugerente antes de alejarme. Fui directo al baño a vomitar. Capítulo 9. Inquietud. Ni siquiera había terminado de vomitar cuando alguien abrió la puerta y la cerró con llave. Al ver quién era, mi corazón saltó de alegría. Me precipité hacia sus brazos. «¿Qué estás haciendo aquí?». Lucas me atrapó instintivamente, su tono era sombrío. «Tu plan es demasiado arriesgado». No podía quedarme sentada mirando. Yo también tenía un poco de miedo, pero su presencia me tranquilizaba. Apreté su mano con fuerza y le hablé con seriedad. «No te preocupes. Me cuidaré y estaré a salvo». Lucas abrió los labios, pero en lugar de hablar, me abrazó con fuerza. El tiempo era escaso y tras intercambiar unas breves palabras, supimos que debíamos separarnos. Antes de irse, me abrazó de nuevo. Sus ojos profundos y llenos de estrellas brillaban.
Joanna, una vez que das este paso, no hay vuelta atrás. Sonreí suavemente. Por supuesto. Su mirada se volvió aún más intensa. Entonces me aferraré a ti y nunca te soltaré. Reuniendo todo mi coraje, lo besé brevemente en los labios. No lo hubiera querido de otra manera. Su pasión se encendió y me atrajo hacia sí, tragándose el resto de mis palabras en un beso ardiente. Capítulo 10. Sonrisa fría. Después de nuestro beso apasionado, cada uno tomó su camino. Fui a la suite reservada, atenué las luces para crear una atmósfera suave y difusa, esperando a Richard. Llegó poco después. ¿Por qué está tan oscuro?, se quejó y tomó el interruptor de la luz. Rápidamente lo intercepté. No, Richard, las luces brillantes me dan vergüenza. Se rió satisfecho con mi timidez. Tu padre me dijo que todavía eres virgen. ¿Es cierto? Es repugnante. Reprimiendo mi repugnancia, tomé una copa de vino. Sí, no tengo experiencia. ¿Puedes ser amable? No te preocupes, seré muy amable. Richard, sin sospechar nada, se bebió el vino de un trago. Las cosas salieron mejor de lo que esperaba. A Richard, un playboy experimentado, le encantaba la emoción de la conquista y no veía la hora de empezar. Fingiendo timidez, le sugerí que se duchara primero. Cuando terminó, la droga del vino había hecho efecto, dejándolo aturdido con un solo pensamiento: conquistar a la mujer en la cama. Pero la mujer en la cama había sido intercambiada con alguien que yo había escondido en el armario antes. Llevaba el mismo camisón que yo y tenía una complexión y una voz similares. En su estado de drogadicción, Richard no podía notar la diferencia. Después de que terminó, la mujer se fue con su pago. Miré a Richard dormido y finalmente dejé escapar una sonrisa fría. Capítulo 11. Desaparición. A la mañana siguiente, Richard se despertó y descubrió que yo no estaba. Por supuesto, le dejé una nota escrita a mano y una mancha de sangre en las sábanas. De regreso a casa, mi padre llamó a Richard para confirmar todo antes de firmar el acuerdo con una sonrisa. Mi madre me advirtió: ahora que tienes acciones, recuerda que el contrato queda sin efecto una vez que te cases. No codicies lo que no es tuyo. Sí, mamá. Asentí obedientemente y firmé el acuerdo de transferencia de acciones. Con el acuerdo en la mano, inmediatamente publiqué un vídeo aclaratorio en línea, tal como me habían indicado. Solo entonces mis padres se relajaron y me elogiaron por ser una buena hija. Por casualidad, Richard me pidió que nos reuniéramos, lo que me dio una excusa para irme de casa. Por supuesto, no fui a ver a Richard, sino a la casa de Lucas. Frunció el ceño. Los comentarios negativos sobre ti en Internet están aumentando. Tu vídeo aclaratorio tuvo un gran impacto. No importa. Después de las experiencias de mi vida pasada, ya no me importaba la opinión pública. Además, tenía pensado usar este fuego para que ardiese con más fuerza. Entonces empezó el verdadero contraataque. Empecé a ponerme en contacto con varias personas, entre ellas periodistas, accionistas de empresas, periodistas de chismes y socios comerciales de familias blancas. El tiempo apremiaba y trabajé sin descanso, recogiendo pruebas y encontrando testigos. Lucas podría ayudar a reunir datos, pero la mayor parte del trabajo recaía sobre mí. En mi vida pasada, yo era su carga. En esta vida, quería estar a su lado con mi propia fuerza. La situación financiera de la Corporación Blanca era desesperada, pero la habían ocultado en sus informes. En mi vida pasada, sobrevivieron gracias a la inversión de la familia Smith después de que me casé con Richard. Esta vez, los desenmascararía antes de que pudieran actuar. Después de 3 días y 3 noches sin dormir, estaba lista. Revisé mi teléfono y vi docenas de llamadas perdidas de la familia Witte y de Richard. Justo en ese momento mi teléfono volvió a sonar. Respondí y escuché la voz furiosa de mi madre. Mocosa, ¿dónde has estado? Richard te ha estado buscando durante 3 días. ¿Estás tratando de escaparte otra vez? Llamaré a la policía si no apareces. Sonreí. Mamá, no te preocupes. Me verás pronto. Ella me vio, pero en la pantalla. Realicé una conferencia de prensa, exponiendo los informes financieros fraudulentos de la Corporación Blanca. Cuando la familia Blanca se dio cuenta,
yo ya estaba de pie frente a las cámaras, presentando los datos financieros de la empresa. Como accionista de una corporación blanca, exigí transparencia, exigí la publicación de informes financieros y registros de bonos precisos, y acusé públicamente al presidente Don Witte de malversación de fondos y contribuciones de capital falsas. La pila de pruebas que tenía en mis manos casi sepultó a la corporación blanca. La conferencia de prensa provocó un alboroto masivo con periodistas clamando por respuestas. Señorita Witte, ¿por qué acusa públicamente a su propia familia? Porque el vídeo publicado en Internet es cierto. Le respondí con calma. Sufrí varios abusos en la familia Witte. Aunque soy su hija, no tuve ninguno de los privilegios de una heredera adinerada e incluso fui vendida a la familia Smith para obtener recursos. ¿Esa gente merece ser llamada mi familia?, preguntó otro reportero. Pero recientemente usted aclaró que esos actos fueron una farsa y que usted posee el 5% de las acciones de la corporación blanca. Respondí. Me obligaron a aclararlo y el 5% de las acciones era su compensación. El periodista insistió. Pero si derribas una corporación blanca, tus acciones no valdrán nada. ¿Has pensado en eso? Sonreí. No me importa el dinero de las corporaciones blancas. Quería que las acciones tuvieran el derecho legal de cuestionarlas y desafiarlas. Durante la conversación, las puertas del salón se abrieron de golpe y alguien irrumpió en el interior. Era mi padre. Estaba furioso. Maldito desagradecido. Intentó abalanzarse sobre mí, pero los periodistas lo detuvieron. Al ver esto gritó: ustedes nos engañaron y nos obligaron a firmar el acuerdo. Lo declaro nulo. Bajo los destellos de las luces, sonreí con gracia. Una vez que papá firmó el acuerdo, es válido. Tiene pruebas de coerción. De hecho, temiendo otro ataque, mi madre había apagado la vigilancia durante nuestra conversación. Mi padre se quedó sin palabras. Después de un rato dijo desesperado: no lo olvides, el acuerdo queda sin efecto una vez que te casas. ¿Qué puedes lograr en estos pocos días?, dije claramente. Puedo permanecer soltera toda la vida. No tenía nada más que decir. Levanté la evidencia que tenía en la mano. Ahora, señor presidente, responda por favor a mis acusaciones. Capítulo 13. Retribución. Mi padre no pudo responder y tuvo que enfrentarse a los cargos de malversación de fondos y falsas aportaciones de capital. La rueda de prensa terminó con la policía llevándose a mi padre, pero la discusión en Internet siguió enconada. Con las pruebas que presenté, el tribunal celebró rápidamente un juicio. Mi padre fue sentenciado a 7 años de prisión por falsas aportaciones de capital y malversación de fondos, y sus bienes fueron confiscados. Las acciones de Witte Corporation se desplomaron y Lucas y yo aprovechamos la oportunidad para adquirir una participación mayoritaria, convirtiéndolo en el mayor accionista. Como apoderado de Lucas, tomé el control de Witte Corporation y comencé mi viaje en el mundo de los negocios. Un día, mientras estaba ocupada, recibí una llamada inesperada. Era Richard. Su voz era áspera y repulsiva. Joanna, ¿cómo has estado? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres? Se rió entre dientes. Te extraño. Esa noche, estaba un poco confuso. ¿Qué tal si nos volvemos a encontrar? Aunque la familia Witte ha caído, mis sentimientos por ti no han cambiado. Sigues siendo mi prometido. Le respondí con frialdad. El compromiso se canceló. No me vuelvas a contactar. Él insistió sin pudor. ¿Cómo puede ser eso? Soy tu hombre. Tengo que asumir la responsabilidad. Su arrogancia me hizo reír. ¿De verdad crees que fui yo esa noche? Déjame decirte que fue una mujer que contraté. Si te gustó puedo darte su contacto, pero tú no me interesas. Richard estaba furioso. Me engañaste. Señor Smith, en lugar de hacer un berrinche, debería hacerse un chequeo médico. Tu promiscuidad te alcanzará. Colgué. La mujer que contraté tenía VIH. Si contraía la enfermedad o no dependía del destino. En mi vida pasada, la promiscuidad de Richard me contagió enfermedades. Esta vez tomé medidas preventivas. Podía afrontar las consecuencias. Capítulo 14. Karma. Poco a poco me fui consolidando en Witte Corporation,
adquiriendo la actitud de un verdadero líder. 6 meses después, en una junta de accionistas, gané por un margen significativo y fui elegido nuevo presidente de WITE Corporation. Bajo mi liderazgo, la empresa abandonó sus viejos hábitos. Los empleados trabajaron duro, unidos, y la empresa cambió rápidamente. En esta vida, seguí un camino completamente diferente. Sin embargo, mi familia pagó el precio de su avaricia y crueldad. Mi madre intentó visitarme en la empresa varias veces, pero los guardias de seguridad no le permitieron entrar. Un día, después del trabajo, la vi esperando afuera. Con el encarcelamiento de mi padre, la familia había agotado sus ahorros y estaba pasando apuros. Al verme, mi madre sonrió y se acercó. Se veía demacrada, con la ropa desgastada y en su rostro había una sospechosa marca roja. Joanna, has tenido un día muy largo. Vuelve a casa para cenar. Tu hermano te extraña. La miré como a una extraña. Lo siento, tengo planes. Ella bajó la cabeza y luego dijo vacilante. En realidad, vine a pedirte ayuda. Estamos en una situación difícil. La interrumpí con frialdad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Dijiste que la familia Witte no tenía nada que ver conmigo. Incluso si estás pasando por momentos difíciles, no tiene nada que ver conmigo. ¿Verdad? Ella lloró. Eres mi hija. Cuando me obligaste a casarme con Richard, no lo era. Pasé junto a ella y me dirigí a un coche que me esperaba. Lucas salió y me abrió la puerta del pasajero. No salimos de inmediato, pero miramos por la ventana. Pronto se acercó una figura corpulenta y comenzó a golpear a mi madre. Eres inútil. Ni siquiera puedes conseguir dinero. Ella lloró y se disculpó. Lo siento, Ryan, dame otra oportunidad. Conseguiré el dinero de tu hermana. Se fueron, sus gritos resonaron en la noche. Lucas preguntó, ¿te duele? Negué con la cabeza. De ningún modo. Capítulo 15. La verdad en mi vida pasada, cuando estaba en la azotea llorando desesperada, pensé en saltar, pero me contuve. Pero entonces Ryan Witte llegó después de mi llamado de ayuda. No estaba allí para salvarme, sino para exigirme dinero. Date prisa y dame dinero. Todo el que tengas. 10.000, 8.000, lo que sea. Si no lo tienes, llama a tu marido. Contuve las lágrimas, todavía preocupada por él. Ryan, ¿por qué necesitas tanto dinero? Estaba impaciente. No es asunto tuyo. Dámelo. Saqué mi tarjeta bancaria, pero cuando se la entregué me dijo, solo estoy jugando. La recuperaré pronto. Tú te juegas. Inmediatamente retiré la tarjeta. Ryan entró en pánico. Dámela. Cuando me negué se abalanzó sobre mí. Era alto y fuerte y me arrebató la tarjeta con facilidad. Antes de irse me empujó. Eres muy molesta. Su empujón me hizo perder el equilibrio y caí del tejado. Ryan estaba aterrorizado y corrió a casa en lugar de apostar. Mis padres sabían que me había empujado, pero prefirieron guardar silencio. Amaban tanto a su único hijo que preferían dejar que su hija muriera injustamente antes que exponer su crimen. Así que en esta vida quise ver cómo mi madre seguiría favoreciendo a Ryan. Ignoré su situación y solo le pedí a mi asistente que me informara sobre su situación. Ryan siguió apostando. Mi madre fue al casino a buscarlo, pero la echaron y se lastimó la espalda. Estuvo hospitalizada durante un día antes de que la obligaran a irse por falta de dinero. Su único hijo no estaba por ningún lado. La otrora noble señora Witte ahora se veía obligada a mendigar comida. Yo me concentré en mi trabajo. Habiendo cambiado mi destino, tenía la intención de disfrutarlo y apreciar todo y a todos los que tenía. Un año después ya había acumulado suficiente capital. Un día Lucas me recogió en el trabajo y me llevó a un hotel. En la azotea flotaban globos en el aire rodeados de velas, rosas y fuegos artificiales. Aunque sonaba a cliché, aún así era conmovedor. Vestía un smoking y se veía atractivo cuando se acercó con un gran anillo de diamantes. Joanna, ¿me darías un título? Su voz, por lo general tranquila, tenía un dejo de súplica. Asentí con la cabeza, mirándome expectante.
Ya no necesitaba el 5% de las acciones de Wite Corporation para asegurar mi posición. Lucas, lleno de alegría, me abrazó enterrando su rostro en mi cuello con la voz temblorosa. Pensé que nunca te casarías. Le besé la oreja. Lucas, vales más que ese 5%. El día que anunciamos nuestro compromiso, Ryan Wite murió. Adicto al juego, acumuló enormes deudas y tuvo que huir. Llamé a sus acreedores y les dije dónde estaba. A Ryan lo atraparon en el muelle, lo golpearon hasta dejarlo hecho papilla, y, en un intento desesperado, se arrojó al mar y se ahogó. Sobreestimó sus habilidades. Después de su muerte, mi madre quedó devastada y lloró durante días. Entonces pensó en mí. Sabiendo que no la ayudaría, me demandó. Respeté la decisión del tribunal. El tribunal dictaminó que tenía que pagarle una asignación mensual de $2.000, pero solo después de que cumpliera 60 años. Hasta entonces, al salir del juzgado, le sonreí. Hasta entonces, manténgase usted misma. No me molestes. Su rostro se quebró y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Años después me enteré de que había desaparecido. En ese momento yo estaba recostada en los brazos de Lucas, comiendo las uvas que él me daba de comer. Él me preguntó, ¿deberíamos buscarla? Sin dudarlo, negué con la cabeza. Aquellos que nunca me demostraron verdadero afecto no merecían mi compasión.